Hola, Fío. Bueno, ya, ahí está. Hola, Belén. Hola, Fío. Hola, Mari. Hola, Natalia. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, como estaba diciendo anteriormente, hoy nos toca la quinta clase. La quinta clase es sobre filosofía cristiana. Voy a compartir pantalla. A ver, porfa, me avisan si pueden ver las diapositivas. ¿Me pueden confirmar, porfa? Sí se ve. Ok. Normalmente, a veces, cuando cambio de las diapositivas, ustedes, a veces no cambia, es decir, tipo, yo voy cambiando y en el transcurso de la grabación, a veces no cambia la imagen. Entonces, mi pregunta, lo que quiero que ustedes hagan es si por ahí no cambia la diapositiva o se detiene, me pueden avisar, por favor. Así lo dejo de compartir y lo vuelvo a compartir para que no haya problemas. Bueno, Hola, profe. ¿cómo está? Bien, quiero Dale. decir nomás de que creo que cuando compartís así en pantalla completa la diapositiva sí podemos ver, pero cuando está así directamente de PowerPoint creo que no llega a pasar. Mira, ahora puedes ver dos fotitos, una imagen de San Agustín y otra de Santo Tomás. No, profe, solo la carátula, la portada. Ok, bueno. ¿Y ahora? ¿O lo mismo? Ah, ahora sí veo. Ok. Bueno, iniciamos la clase de hoy. Como estaba diciendo al principio, nuestra clase quinta va a abordar, bueno, versará sobre la filosofía cristiana. Específicamente, dos grandes pensadores de lo que se llama filosofía cristiana, en este caso, San Agustín y Santo Tomás. Este chico que ven acá es San Agustín y este otro es Santo Tomás. Pues bien, la quinta clase, como les decía, va a versar sobre filosofía cristiana. Vamos a hablar sobre patrística, sobre los padres de la iglesia y en especial San Agustín como uno de los grandes referentes. Por otro lado, estaremos hablando de la escolástica y dentro de la escolástica hablaremos de Santo Tomás como uno de los grandes representantes. Vamos a ver si podemos terminar eh, lo correspondiente a filosofía cristiana y si es que no podemos lograr en una clase, en la siguiente clase, obviamente vamos a continuar y vamos a cerrar. Y seguiremos con la clase siguiente sobre filosofía moderna. Así que haré todo lo posible para terminar hoy y si no se puede dar eso, pues bien, continuamos la clase siguiente, no hay drama. Bueno, eh, empezamos con el pensamiento cristiano. Como ustedes seguramente tienen en el material para nuestro cursillo, la clase de hoy va a versar sobre pensamiento cristiano. Pero, ¿qué es el pensamiento cristiano? El, el documento que tenemos como base, es decir, el libro, nos dice que la división más profunda dentro de la historia de la filosofía la marca el cristianismo. Esto es clave porque digamos que acá se marcan dos caminos muy importantes. Por un lado, por un lado, la filosofía griega, que son que tocan elementos que posteriormente, digamos, no se volverán a tocar, digamos, en la filosofía moderna, o básicamente como ellos lo abordan. Y la segunda línea, la segunda parte, es la filosofía moderna, que tendrá sus propias características. ¿Por qué menciono esto?
Porque con el pensamiento cristiano sucede algo muy interesante. Y esto muy interesante es que, digamos, va a condicionar cierta manera de pensar y también cierta manera de ver las cosas. Es decir, hasta ahora el pensamiento cristiano tiene repercusiones en nuestra vida social, en nuestra vida individual, en diversos aspectos de la vida. Y es por eso que tipo podemos ver que dice la división más profunda de la historia de la filosofía la marca el cristianismo. Las dos Profe, grandes, sí, discúlpame que te decime, interrumpa, pero vos cambiaste de diapositiva porque siguen San Agustín y Santo Tomás. ¿cómo? Si ¿Podrías vos repetirme? cambiaste, ¿eh? ¿Podrías repetirme? No te Sí, escuché bien. sí. Te preguntan nomás si cambiaste de diapositiva porque para nosotros siguen San Agustín y Santo Tomás. Ok, parece que no cambió. Bueno, voy a hacer nuevamente. Ok. A ver, ahora pueden ver el pensamiento cristiano. Sí, ahí sí se ve, profe. Gracias. Ok, por favor, me avisan porque a veces no se cambia la diapositiva y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Me dicen y lo volvemos a compartir. Bueno, como decía, las dos grandes etapas del pensamiento occidental están separadas por él, la griega y la moderna, pero nos dice nuestro material, pero sería un error creer que el cristianismo es una filosofía. Después de esto, si quieren, podemos hablar sobre esto. Como siempre les repito, me gustaría solamente abordar las cosas que nos interesan para el cursillo y seguramente vamos a pasar someramente algunas cuestiones, es decir, rápidamente. Si quieren discutir esto, lo podemos hacer después de la clase, nos quedamos un ratito y hablamos de esto. Bueno, sí, es una religión, cosa muy distinta, ni siquiera se puede hablar con rigor de filosofía cristiana. Si el adjetivo cristiana ha de definir un carácter de la filosofía, únicamente podemos llamar filosofía cristiana a la filosofía de los cristianos en cuanto tales. Es decir, la que está determinada por la situación cristiana de que el filósofo parte. Digamos, después vamos a contar por qué nuestro material habla en ese sentido. Bueno, sí, en este sentido, el cristianismo tiene un papel decisivo en la historia de la metafísica. Recuerden ustedes que la metafísica tiene importancia con los pensadores Heráclito y Parménides, después Sócrates, después con Platón y después con Aristóteles, propiamente dicho. Pero en el cristianismo, en la filosofía cristiana propiamente dicha, la historia de la metafísica va a tener sus particularidades. Sigo. Dice, porque ha modificado esencialmente los supuestos sobre los que se mueve el hombre y por tanto la situación desde la cual tiene que filosofar. Es el hombre cristiano el que es otro y por eso es otra su filosofía, distinta por ejemplo de la griega. Acá podemos ver que tanto la filosofía griega con sus particularidades, con sus preocupaciones, empezó a reflexionar sobre la metafísica. Y por otro lado, tenemos a la filosofía cristiana, que tiene sus particularidades, sus problemas. Y estos problemas son muy distintos a la filosofía griega, por ejemplo. Cambio de diapositiva, me avisan si pueden ver. Dice el pensamiento cristiano 2. Dice, el cristianismo trae una idea totalmente nueva que da su sentido a la existencia del mundo y del hombre, la creación. Subrayen esta idea de creación porque es un elemento importante dentro de la filosofía cristiana. En principio, Dios creó al hombre y a la tierra. Estas son ideas que digamos, ya son muy normales en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero en estos momentos, en ese momento, digamos que era muy nuevo. De esta frase inicial del Génesis arranca la filosofía moderna.
Vimos cómo el problema del griego era el movimiento, recuerdan ustedes Heráclito, Parménides. Las cosas son problemáticas porque se mueven, porque cambian, porque llegan a ser y dejan de ser lo que son. Típico problema de la antigüedad. Lo que se opone al ser es el no ser lo que se es. Repito, problema de la antigüedad. Desde el cristianismo, lo que amenaza al ser es la nada. Para un griego no era cuestión la existencia de las cosas todas, y para un griego, para un cristiano, perdón, eso era lo extraño. ¿Qué hay que explicar? Nos dice nuestro material, las cosas podrían no ser. Para estos autores cristianos, el gran problema, como pueden leer, es la nada, o lo no ser. Es su propia existencia la que requiere justificación, no el que sean, no el que sean. Hay una cita pequeña que parece iluminar un poco lo que quiero decir. El griego se siente extraño al mundo por la variabilidad de esta, es decir, lo mutable, el movimiento, etc. El cristiano por su nulidad, o mejor, nihilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por la nada que aparece en los problemas eh, de la existencia, tanto del mundo como del hombre. Son pequeñas diferencias que aparecen en el pensamiento cristiano. Siguiente diapositiva, el pensamiento cristiano es: cualquier cosa me avisan si es que no está cambiando, que lo vamos a resolver. No se ve, profe. ¿No se ve? No. Ok. Bueno. A ver. Decime, Monse, ¿puedes ver ahora el Sí, pensamiento ahora se cristiano? ve. Súper, súper. Creo que te voy a delegar ese trabajo, Monse. Tipo, ¿no ves? No pueden ver, me avisan, ya saben. Bueno, Dale, profe. súper. Esta diferencia radical separa las dos grandes etapas filosóficas. Recuerden ustedes la variabilidad, por un lado, que sería de los griegos, y la nulidad que serían parte del cristianismo. Estos, digamos, marcan las visiones metafísicas, las visiones ontológicas que tendrán cada visión filosófica, ya sea de la antigüedad o del cristianismo. El problema queda planteado de dos modos esencialmente distintos, nos dice nuestro material. Y es otro problema. Así como hay dos mundos, este mundo y el otro, en la vida cristiana va a haber dos sentidos distintos. Perdón, acá le falta la S. De la que en ambos ser, va a haber dos sentidos distintos en ambos ser. Si es que se puede aplicar en ambos casos. El ser de Dios y el ser del mundo. Recuerden ustedes que Platón, estuvimos hablando de los dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las sensaciones, pero en el cristianismo tendremos dos maneras de entender las cosas. En este caso, el ser de Dios y el ser del mundo. Por eso, como decíamos en la diapositiva anterior, estamos hablando de la creación. Dios creó el mundo. No me debía detener tanto en eso. Como les dije, podemos discutirlo eso más adelante. Pero lo que me interesa es subrayar estos aspectos. El concepto que permite interpretar el ser del mundo desde el de Dios es el de la creación. Tenemos, por una parte, a Dios, el verdadero ser creador. Por otra parte, el ser creado, la criatura, cuyo ser es recibido. Tenemos a nuestro creador, que es de Dios, y después nos tenemos a nosotros, que somos lo creado por Dios. El mundo, el ser humano, las plantas, etc. Entonces, nos dice nuestro material, la verdad religiosa de la creación es quien obliga a interpretar ese ser y plantea el problema filosófico del ser creador y del creado, de Dios y la criatura. Como podemos ver, la gran problemática, y lo vuelvo a subrayar, a recalcar, es la creación y la figura de un Dios
muy distinto a la filosofía griega. Ya veremos por qué. Dice filosofía 3, perdón, tiene que decir 4, les pido disculpas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Me avisan si no cambio. Dice, No se ve, profe. ay, maldita sea. Ahora, pensamiento cristiano 3 dice, tiene que decir 4. ¿Aparece ahora? Ahí sí se ve, ahí sí se ve. De este modo tiene que decir. Sí, sí se ve, profe. Ok. Bueno, el siguiente punto dice nuestro material. De este modo, el cristianismo, que no es filosofía, la afecta de un modo decisivo. Y esta filosofía que surge de la situación radical del hombre, perdón, tiene que ser del hombre cristiano, en la que puede llamarse en este sentido concreto la filosofía cristiana. Es decir, lo que estamos hablando hace rato, tipo la cuestión de la creación, del Dios creador, del ser humano como lo creado, etc. No se trata, pues, de una consagración del cristianismo de ninguna filosofía, ni de la adscripción imposible de la religión cristiana a ninguna de ellas, sino de la filosofía que emerge de la cuestión capital en que el cristianismo se encuentra, la de su propia realidad ante Dios. Voy a subrayar mucho esto para que se quede en sus cabezas, y es la cuestión de la importancia de Dios en la reflexión de estos pensadores, de San Agustín, de Santo Tomás, por citar algunos. En un sentido amplio, nos dice el material, esto sucede en toda la filosofía posterior a Grecia, y de modo eminente en la de los primeros siglos de nuestra era y en la filosofía medieval. Cambio de diapositiva, a ver, aparece ahí, dice la patrística. Sí se ve, profe. Súper. Ahora vamos a hablar, estamos hablando sumamente, o sea, estamos hablando de manera general sobre la filosofía cristiana. Ahora pasamos a una de las corrientes primerísimas de la filosofía cristiana, que es la patrística. ¿Qué nos dice el material sobre la patrística? Dice, definición y características. Todo esto lo pueden encontrar en el material. Se da este nombre a la filosofía cristiana de los primeros siglos hasta el siglo VII aproximadamente. Es decir, abarca el periodo antiguo y termina en los inicios de la Edad Media. Subrayen esto, por favor. La patrística consiste en la elaboración doctrinal de las creencias religiosas del cristianismo, la dogmática, y en su defensa contra los ataques de los paganos y contra la herejía. Podemos entender entonces que la patrística es la elaboración filosófica que busca defender una posición ante aquellos pensamientos que atacan y niegan el pensamiento cristiano, es decir, los paganos y los herejes. Ahora, pasamos a algunas características de la patrística. Nos dice nuestro material, la patrística se caracteriza por no distinguir entre religión y filosofía. Por ejemplo, esta problemática de la no distinción entre religión y filosofía será capital en siglos posteriores, porque habrá un debate muy importante para saber cuál es más, más sobresaliente. Si es la religión lo que importa sobre la filosofía o es la filosofía que importa sobre la religión. Obviamente, esto traerá un sinfín de discusiones que se puede decir llegará hasta la modernidad. Hay autores que van a desacreditar la religión, hay autores que van a desacreditar la filosofía, y así.
Habrá posiciones a favor, posiciones en contra, autores que dirán esto, autores que dirán lo otro. No nos vamos a detener en esto porque no es lo que nos interesa ahora mismo. Pues bien, sigamos leyendo y sigamos comentando. La religión cristiana es, para los padres de la iglesia, la expresión cumplida y definitiva de la verdad que la filosofía griega había logrado solo imperfecta y parcial. Acá pues ya podemos ver una cierta posición respecto a la filosofía griega y su relación con la verdad. Nos dice nuestro material. Como consecuencia de ello, podemos definir la patrística como el conjunto de obras cristianas que datan del tiempo de los padres de la iglesia. Por eso patrística, padres de la iglesia. A la especulación más bien de orden teológico y a la defensa de la pureza doctrinal de los contenidos cristianos de aquellos hombres conocidos como padres de la iglesia. Es lo que dio a conocer como patrística, lo que estaba mencionando anteriormente. Y subrayen esto, por favor. Sus propósitos se orientaron preferentemente a dar respuesta a dos problemas muy inquietantes durante los primeros siglos del cristianismo: las herejías y la relación intelectual de los paganos. Es decir, los grandes enemigos de la patrística eran los herejes y los paganos. Siguiente diapositiva. Ya que voy a hacer otra vez esto para confirmar. Patrísticas, ¿me confirman si pueden ver? Sí se ve, profe. Súper. Bueno, pero ¿quiénes son los herejes y quiénes son los paganos? Nuestro material nos dice, respecto a las herejías, dice, las herejías, las verdaderas religiones se interpretan, se elaboran, se formulan en dogmas. Los primeros siglos de nuestra era son los de la constitución de la dogmática cristiana. Recuerden ustedes que esa es la labor de la patrística. Juntar ciertos tópicos respecto al cristianismo y que estos se vuelvan dogmas. Y al volverse dogmas, debían contrarrestar aquellas interpretaciones que no estaban supeditadas o no estaban en concordancia con los postulados patrísticos. Y es por eso, como ustedes pueden leer, en nuestro material que dice, y junto a la interpretación ortodoxa, ahí hay tipo la descripción de la interpretación genealógica, que orto viene de recto, doxa viene de opinión, opinión correcta. Surgen abundantes herejías que obligan a una precisión conceptual mayor para discutirlas, rechazarlas y convencer a los fieles de la auténtica verdad. Eso es, digamos, el papel de la patrística respecto a las herejías. Ahora, vayamos a la reacción intelectual de los paganos. Dice nuestro material, los paganos no pueden comprender, perdón, ahí tiene que separarse comprender, comprender la nueva religión y exigen una explicación racional de sus contenidos, lo que obliga a las representantes de las dogmáticas cristianas a una especulación en muchos aspectos filosóficos para legitimar las partes incomprensibles de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la patrística tuvo que utilizar la filosofía para poder responder a las críticas, a las críticas de los paganos, que no podían comprender esta nueva religión que surgía en esos siglos. Y para eso tuvieron que, digamos, dar una voltereta por la filosofía. Y después aparecen los grandes representantes de la patrística. Ya llegaremos a eso. Entonces,
Cambio de diapositiva, dice la patrística 3. Dice, la problemática de la patrística. 1. No se ve, profe. Ahí Ahora sí. avísame, Monse. Sí, ahí sí. Yeah. Bueno, dice 1. En primer lugar, los problemas filosóficos están impuestos siempre por una verdad religiosa revelada, que exige una interpretación racional. Y acá aparecen los problemas. La creación, la relación de Dios con el mundo, el mal, el alma, el destino de la existencia, el sentido de la redención y otros de la misma índole son los problemas que tratan de interpretar y explicar los padres de la filosofía desde un punto de vista religioso. Obviamente, todos estos problemas que cité, perdón, algunos de estos problemas que cité aparecen en la filosofía griega. Pero lo que sucede con la filosofía cristiana es que tienen que responder de manera racional y relacionándolo con el punto de vista del cristianismo. Un segundo punto es los problemas religiosos que se refieren a la esencia de Dios, la Trinidad, etc. No nos vamos a meter en eso, solamente vamos a citar. El tercer punto dice, aparecen los moralistas cristianos que establecen las bases de una nueva concepción ética fundada en la idea de pecado. Por favor, subrayen esto porque en San Agustín será importante. La idea de pecado, en la gracia, la relación del hombre con su creador, culminando en la idea de salvación. Ideas que actualmente en nuestra sociedad son muy normales, así que seguramente ya estarán familiarizados con esto. Eh, la diferencia con el pensamiento antiguo es que, nos dice nuestro material, estas eran ideas totalmente ajenas al pensamiento griego. Es decir, estas ideas del pecado, de la gracia, de la relación del hombre con el creador, etcétera, no existían en el pensamiento griego, o si existían no eran tan importantes como si lo son, o como si lo es en el cristianismo. A ver, pasamos al 4. Ahora pasamos a la patrística 4 y vamos a hablar un poco del desarrollo de la patrística. Dice nuestro material que se inicia con el cristianismo mismo y se prolonga hasta el concilio de Nicea en el año 325. Corresponde a este periodo los padres apostólicos, los padres apologistas, tiene que haber una S ahí, y las primeras escuelas cristianas. El periodo apostólico procede directamente de los apóstoles, de quienes tuvieron la misión de dar a conocer los principios y contenidos de la nueva religión, es decir, el cristianismo. El periodo apologista y apologético, la misión de los padres de este periodo era defender los derechos de la práctica cristiana. Una apología, es decir, una defensa, una apología es una defensa o un alegato jurídico ante el emperador para lograr la libertad de culto cristiano. Recuerden ustedes que en ese momento el cristianismo todavía no tenía el peso cultural político que tienen ahora. En ese momento, estos pensadores, estos padres, debían consolidar al cristianismo dentro del status quo de ese momento. Es por eso que decíamos, una apología es una defensa, un alegato jurídico ante el emperador para lograr la libertad del culto cristiano. Recuerden ustedes que en un momento dado, el cristianismo era una religión pagana, una más entre las tantas, ¿verdad? Y lo que buscaban hacer estos autores era consolidar el pensamiento cristiano y darle un estatus político,
cultural, etc. Pues bien, sigamos. A ver. El siguiente punto, la patrística 5, dice las primeras escuelas cristianas, respecto a las primeras escuelas cristianas, dicen, estas comienzan a desarrollarse a partir de finales del siglo II y se dividen por su posición geográfica y por las influencias recibidas en escuelas orientales o griegas a las ubicadas en el Oriente Medio y las escuelas occidentales o latinas, las establecidas preferentemente en el sector centroeuropeo. Nuestro material nos dice, a decir verdad, escuelas en sentido estricto solo fueron las orientales y si denominamos escuelas a las occidentales, no es por la metodología, sino por la analogía temática. Estas son las primeras escuelas. Pasamos al apogeo. Desde el concilio de Nicea en el año 325 hasta el concilio de Calcedonia 441 o hasta la muerte de San León Magno. Tenemos las primeras escuelas, su apogeo, es decir, su momento de efervescencia, y después tenemos su decadencia. Su decadencia, nos dice el material, en Oriente es el fin de la patrística y se extiende hasta la muerte de San Juan Damasceno en el 749. En Occidente, el término patrístico se establece con la muerte de San Gregorio Magno en el año 604 o hasta la muerte de San Isidro en el año 636. Bueno, ahora vamos a pasar al autor que nos interesa, que es San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, si pueden leer biografías sobre él, obviamente acá lo que yo voy a hacer es hacer un súper breve resumen sobre su biografía, sobre su pensamiento. Encontrarán cosas bastante particulares de San Agustín. Les recomiendo buscar biografías y leerlas. Más allá de si se comparte o no lo que él dice, hay cosas bastante simpáticas de su biografía. Bueno, San Agustín de Hipona nace en 354 después de Cristo a 430. Creo que tuvo, a ver, el cálculo sería 84 años, si mal no me equivoco. Dentro de sus obras tenemos, bueno, citamos al De Civitate Dei, la ciudad de Dios. Tenemos las confesiones. Las confesiones ya saliendo un poco acá de mi lote como profesor, les recomiendo leer Confesiones, muy bueno, porque hay anécdotas muy jocosas. Después tenemos Contra Académicos, de Beata Bell, la vida bella, creo que si mal no recuerdo la traducción, si me equivoco, disculpen. Después tenemos Soliloquio. Subrayen sus obras, por favor. De Civitate Dei, Confesiones contra Académicos, de Beata Vita y Soliloquio. Si por ahí yo les digo, les saco en el examen alguna selección múltiple y les digo, ¿cuál es la obra más importante o cuál es la obra de San Agustín? Les pongo el Capital, la Metafísica o De Civitate Dei. Obviamente ustedes me tienen que poner De Civitate Dei. No me pongan otra cosa. Bueno, sigamos. Las etapas de la vida de San Agustín. Como decíamos más adelante, pero como decíamos anteriormente, San Agustín es uno de los grandes exponentes de la patrística. Dice nuestro material, Agustín perteneció al apogeo de la patrística, hijo de un funcionario romano pagano y de madre cristiana Santa Mónica, dice nuestro material. Nace en Tagaste, ciudad cercana a Cartago, región de Numidia, perteneciente a la África romanizada. Nos dice nuestro material, corresponde al territorio que actualmente ocupa Túnez.
Se dirá de él que fue el último hombre antiguo y el primer hombre moderno. Eso nos dice nuestro material. A ver. Ahora me gustaría hablar sobre, bueno, sigamos con San Agustín II. Agustín se inicia en el círculo de los maniqueos a los 17 años y sigue en él hasta los 28. El maniqueísmo, nos dice nuestro material, es una doctrina traída de Persia, actual Irán, al Imperio Romano, y se hizo pasar como secta cristiana cuando en realidad era religión pagana. Las ideas centrales del maniqueísmo era que toda realidad era la oposición de dos principios cósmicos. Dios, materia, luz, tinieblas, el bien, el mal. Eso es maniqueísmo. Dos principios cósmicos que siempre están enlazados o discutiéndose entre sí. Agustín, al terminar sus estudios, se establece en Tagaste, su ciudad natal, y después en Cartago como profesor de retórica. Fue en este tiempo que empezó a tomar distancia del maniqueísmo, aunque no en forma definitiva. Más bien, lo que lo cautivó fue el escepticismo formulado en la nueva academia platónica y en Cicerón. Cicerón es un autor escéptico, perdón, no es escéptico, es estoico, eh, estoico tardío, y digamos que fue uno de los grandes autores representantes de esa escuela. Bueno, luego se traslada a Roma, donde también enseñó retórica para posteriormente establecerse en Milán, donde conoció los escritos platónicos. Escritos que se descubre como una revelación, el hecho que más allá del mundo físico se da un mundo ideal, y concibió entonces contra los maniqueos que Dios tenía que ser incorpóreo, es decir, no poseer materialidad, que tiene que ser realidad puramente espiritual. ¿Qué podemos subrayar de este aspecto de Agustín? Que Agustín, atendiendo al último párrafo, se volca dejando el maniqueísmo a un platonismo bastante peculiar, haciendo rápidamente una distinción entre San Agustín y Santo Tomás. Podemos ver que en San Agustín habrá una preponderancia o una importancia al pensamiento platónico, es decir, San Agustín se nutre del pensamiento platónico para elaborar su corpus teórico, mientras que Santo Tomás, como veremos más adelante, se nutre de Aristóteles. Este es un punto importante que me gustaría que subrayen. San Agustín platónico, Santo Tomás aristotélico. Pues bien, seguimos. Paralelo a ese tiempo, San Agustín 13. Paralelo a ese tiempo, escucha los discursos de San Ambrosio. San Ambrosio es un pensador relevante también de la patrística, pero no voy a mencionar eso. Y se pone totalmente en afinidad con el cristianismo. Experimenta, nos dice el material, una fundamental transformación en su vida y en su pensamiento. Y acá, por ejemplo, es clave del libro Confesiones. Les juro que se van a divertir mucho leyendo esto. Casi en los 30 años se convierte al cristianismo, confesión que nunca abandonará. Se sumerge en su mundo de ideas, deja plasmado en sus breves escritos sus pensamientos, pone en orden su vida y se bautiza por manos de San Ambrosio a los 33 años. Pone en orden su vida. Subrayen eso. A los 37 años es consagrado sacerdote y a los 41 años es ordenado obispo de Gipón. Por eso San Agustín de Gipón. Ahora vamos a hablar algunas cositas de su pensamiento. El primer punto es que San Agustín buscaba la verdad y superar el escepticismo. El escepticismo ya veremos de qué trata. Nos dice nuestro material: la verdad
es el punto de partida del pensamiento de San Agustín. ¿Se da la verdad? ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Qué es la verdad? Se pregunta nuestro material. Agustín se da cuenta que estuvo en un error cuando abrazó el maniqueísmo. Y al darse cuenta de ello, también se le ocurre la duda sobre si se da la verdad absoluta. Si verdaderamente es posible la verdad necesaria e inmutable. Y si no existen verdades universales, absolutas y necesarias, entonces existen solamente verdades relativas. Con lo que tenemos que conformarnos, nos dice San Agustín, con opiniones probables. Así es formulado el escepticismo en la Nueva Academia y en Cicerón. Este es el escepticismo que San Agustín tratará de superar. Entonces, teniendo en cuenta lo que dije, San Agustín busca superar aquellas posiciones que dan cuenta o que subrayan verdades relativas, no absolutas, no universales, no necesarias. Porque lo que quiere hacer San Agustín es justificar justamente lo contrario a las relativas. Buscar verdades universales, absolutas y necesarias. Pero para eso, nos dice nuestro material, la solución agustiniana al problema de las verdades absolutas parte de hechos de inmediata evidencia, de los datos de la conciencia, nos dice nuestro material. Recuerden ustedes que Agustín es platonista. Busca las verdades que están más allá de lo material, digamos así. Por eso subraya el papel de la conciencia. Ya hablaremos por qué subraya el papel de la conciencia, no se apresura. Sobre los datos que capta la conciencia se puede dudar, pero de esta misma duda no se puede dudar. Afirma San Agustín literalmente lo siguiente. Dice nuestra siguiente diapositiva. Duda, esta es una cita, duda alguien de que vive, de que recuerda, de que conoce, quiere, piensa, sabe y juzga. Desmenucemos. Si duda, sabe que no sabe algo con plena seguridad. Si duda, sabe que no puede dar su asentimiento a la ligera. Es decir, que lo que estoy pensando puede ser o no ser, entonces tengo que calmarme un rato. ¿Podrá alguien dudar acaso de lo que quiera? Pero de esta misma duda no puede dudar. Entonces lo que nos dice San Agustín, si bien dudamos, no podemos dudar de nuestra duda. Esto será clave en un autor moderno como René Descartes, que no hablaremos ahora, sino en las clases siguientes. O como dice, bueno, seguimos. O como dice en un tono más vigoroso en Civita Dei. Si hierro, sé que existe. Si enim fallor sum. Con esto, nos dice nuestro material, San Agustín descubre una serie de verdades. Y con esta formulación de cadencia, muy moderna también, superará de raíz la concepción relativista del escepticismo. ¿Cómo supera San Agustín el relativismo? Perdón, el escepticismo. Demostrando que yo, al dudar, no puedo negar que estoy dudando. Y al comprender que estoy dudando, aparece una verdad. No nos vamos a meter de lleno en eso, porque esto me va a llevar a estar con ustedes de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que tipo, no nos meteremos de lleno en eso. Pues bien, sigamos. Acuérdense lo que nos dice nuestro material. Acuérdense de esta formulación. Si hierro existe, porque la volveremos a encontrar cuando arribemos a Descartes. Que de la duda agustiniana sacará su primera verdad evidente y sobre la cual, nos dice nuestro material, fundará toda una arquitectura de su filosofía racionalista.
Si dudo, pienso, y si pienso, luego existo. Como podemos ver, la influencia de San Agustín llegará hasta el pensamiento moderno, en especial, eh, René Descartes. Pues bien, pasemos al siguiente punto, que es la cuestión del interiorismo. ¿Qué nos dice el material respecto al interiorismo? Nos dice, con lo que hemos dicho anteriormente, toca muy bien de cerca el origen y la fuente del conocimiento, aquello que es el fundamento de la verdad. Para Agustín, no habría que poner la fuente del conocimiento en las experiencias sensibles, es decir, en las cosas, en los datos proporcionados por los sentidos. El mundo de los sentidos, nos dice el material, no es fiable porque responde al mundo de la realidad material. Esto es puro platonismo. Recuerden ustedes la clase de Platón. Del mundo, o sea, recuerden lo que nos decía Platón. Del mundo donde las cosas cambian y varían. Esto es ontología griega. Donde nada permanece igual y solo podemos concluir en verdades relativas. Esto era Heráclito, recuerden ustedes. El mundo de los cuerpos, nos dice el material, no nos puede ofrecer la idea de unidad en sentido verdadero, ya que todo cuerpo es divisible hasta el infinito. Por eso, el valor de necesidad e inmutabilidad de la verdad no puede tener su fuente ni su garantía en la experiencia sensible. Y, y el material nos recalca, es elocuencia, la influencia platónica. Vamos a pasar al siguiente punto, que siguiendo con el interiorismo dice, consiguientemente ha de buscarse en otra parte la fuente de la verdad. Vamos a ver si les parece familiar las ideas que vamos a hablar ahora. Dice, pero ¿dónde? ¿Cómo ubicar esa fuente? San Agustín lo ubica y lo encuentra en el espíritu del hombre. En De Vera Religiones, la verdad religiosa, sostiene, no busques afuera, vuelve hacia ti. En el interior del hombre habita la verdad. Y si hallas también que tu propia naturaleza es mudable, trasciende a ti mismo. En esto consiste el interiorismo. El hombre debe buscar dentro de sí, nos dice San Agustín, la verdad. Debe buscar en su propio interior, dentro de su propio espíritu. Pero, ¿qué entiende Agustín por espíritu? Seguramente en algunas conversaciones, qué sé yo, algún profesor, alguien le dijo así, busca la verdad dentro de ti. Pues bien, esa palabra que seguramente en alguna conversación coloquial o cualquier conversación profunda tiene su raíz en San Agustín. Bueno, pasamos al tema del espíritu. Para Agustín, el espíritu no es independiente, sino que esencialmente está ligado a algo superior a él. Todo lo que el entendimiento encuentra de verdadero no se lo debe a sí mismo. En este punto, San Agustín tiene una teoría bastante particular y que nos interesa, y que es la teoría de la iluminación. Sí o sí en algún momento habrán dicho, jugando o hablando con sus amigos, con sus amigas, sobre alguna idea que se les ocurrió, alguna idea creativa, qué sé yo, y dijeron, hoy amanecí iluminado. Y tiene una gran idea, se les ocurrió una gran idea. Atiendan esto, a ver si les parece nuevamente conocido. Dice San Agustín. Agustín, dice nuestro material, Agustín tiene una idea originalísima y peculiar posición en este punto, conocida como la teoría de la iluminación.
También se le conoce como la de irradiación. Ahora bien, nos dice nuestro material, ¿en qué consiste esta teoría? Agustín concibe esta teoría como una iluminación mediante la cual la verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre. Dios ilumina en su infinita potestad el interior del hombre. De ahí la razón de por qué el hombre debe buscar la verdad en su propio interior, en su propio espíritu. No se trata de una iluminación sobrenatural, de una revelación, sino de algo natural, no dice el material. Con esta luz que se encuentra originariamente en nuestro espíritu, es decir, en forma innata, lo que está ya en nosotros, se produce nuestro encuentro con el mundo. Esto solamente vamos a repasarlo, no vamos a profundizarlo. Con esta luz vemos, pensamos y entendemos el mundo. Esta luz son las razones e ideas eternas que el hombre lleva dentro de su espíritu. Pero estas ideas que el hombre tiene no les pertenece a la mente humana como propia, sino estas ideas que el hombre tiene pertenecen al Espíritu de Dios. Estas ideas están en la mente de Dios. Esto constituye ahora el mundo inteligible que en la concepción agustiniana, en lugar de hallarse en el topos uranus, platónico, se encuentra en la mente de Dios. De este mundo, de la mente de Dios, se irradia aquellos principios y razones al espíritu por una inmediata iluminación. Todo esto podemos entenderlo como una reinterpretación del topos uranos platónico. Acá, San Agustín, obviamente, utilizando el corpus platónico, hace un viraje hacia el pensamiento cristiano y justicia. Hola Luis, ¿cómo estás? Ahí veo que prendiste tu micrófono. ¿Qué tal? No, es que me chuta cada 3 segundos de la clase por mi internet, güey. Ah, ocurre. Pues bien, sigamos. Eh, sigamos con el tema de la interiorización. Bueno, igualmente, para llegar a Dios, nos dice nuestro material, solo es posible por la interiorización. Recuerden ustedes que la verdad está dentro de nuestro espíritu. Dios ilumina el interior del hombre porque irradia luz. El hombre interior, nos dice nuestro material, es aquel que profundiza tanto en sí mismo que encuentra en el fondo de sí mismo a quien es realmente. Hay frases que seguramente ustedes, repito, escucharán en sus conversaciones. Raúl, busca dentro de vos está la verdad. Cuando estamos en una situación existencial crítica, por decirlo de alguna manera. Por eso, por ejemplo, esa frase, cuando escuchan eso y están en problemas y dicen, ay, tengo que buscar la verdad dentro de mí. Bueno, acá Platón, acá Aristóteles, pero acá San Agustín es el padre de esa visión. Sigo. En el fondo de sí mismo, a quien es realmente el fondo de sí mismo. Es decir, en el fondo de sí mismo se encuentra Dios. No vamos a meternos de lleno en eso porque como dicen por ahí, y pucuta, y no vamos a terminar de explicar eso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del orden moral que nos plantea San Agustín. San Agustín dice que Dios ha puesto una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe destruirlo. Acá, por ejemplo, aparece ya la idea de que Dios nos dice cómo debemos actuar, qué debemos hacer y qué no. Cosa que en la antigüedad no existía. Recuerden ustedes que en las clases anteriores las problemáticas morales se resolvían entre los propios hombres. Recuerden ustedes Sócrates, los sofistas, eh, cómo planteaban la problemática de lo que estaba bien o mal, si era
un problema cultural, si era un problema de la naturaleza, etc. Acá aparece la figura de Dios diciéndoles qué hay que hacer y qué no. Y por eso dice, manda a conservar el orden natural y prohíbe destruir. La ley eterna, nos dice nuestro material, es fundamento de la ley natural, que es a la vez el reflejo del orden de Dios en la naturaleza. Y a su vez, la ley positiva de los hombres será recomendable solo si refleja el orden natural. Gracias a la ley eterna del mundo se ordenará para que sea la mejor posible a pesar del mal en el mundo. No vamos a profundizar esto, solamente subrayar que cuando se habla del orden moral, entender que Dios es la persona, perdón, Dios es el garante que dice que se debe conservar y que no. Subrayen, por favor, el orden natural, ley eterna, orden de Dios, ley positiva. Subrayen eso porque seguramente será importante en las clases siguientes. Ahora, un tema súper importante y que va entrando que va entrando con mucha fuerza en la filosofía cristiana es la idea de mal. Si bien en la antigüedad también había algunas problemáticas respecto al mal, es en la filosofía cristiana que va a tener un peso muy grande. Y en especial en San Agustín y en Tomás. Nos dice nuestro material respecto al mal. San Agustín interpretó el mal como privación del bien, debido, o sea, es lo que le falta al bien para que sea el bien. El mal no tendrá realidad positiva, simplemente es una falta, una carencia. Lo malo sería simplemente algo que debería ser bueno. Entonces, si yo les quiero subrayar el papel del mal, tengo que decirles que por favor atiendan a que San Agustín interpreta el mal como privación del bien. Privación del bien. Y que al ser privado de bien, no tiene realidad positiva. Y al no tener realidad positiva, una de sus características es que posee falta o es carente de algo. Y es carente de algo y este algo es del bien. Bueno, pasemos hacia la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las clases de males que sostiene San Agustín. San Agustín, como dice nuestro material, distingue dos formas de mal, o dos clases de mal. El primero es el mal físico y el segundo es el mal moral. El mal físico está fundado, nos dice nuestro material, está fundado en la naturaleza material del hombre, o sea, en lo físico, que muchas veces son causas de sufrimiento. Ejemplos de males físicos son la enfermedad, el dolor, los sufrimientos, cuando yo me corto con algo, qué sé yo. Eso es el mal físico. Y el mal moral, nos dice San Agustín, es el mal producto del pecado y corresponde solamente al hombre. El mal moral, nos dice nuestro material, procede al libre albedrío de la libertad que goza el hombre, cuyo mal uso de ella los conduce al pecado. Un punto clave también de la filosofía cristiana es la figura del libre albedrío. Esto, por ejemplo, será clave en siglos posteriores. La idea de si el hombre es libre, si el hombre no es libre, y si es libre, cómo debe comportarse, será que está determinado por cosas, por Dios, por la naturaleza, y no debe comportarse de esta manera, porque Dios le va a castigar, qué sé yo. Son problemas que en la filosofía griega no aparecían todavía, no aparecieron, pero aparecieron en la filosofía cristiana. Y acá uno de los grandes pensadores es San Agustín. Entonces, si yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son las clases de males en San Agustín? Ustedes me tienen que decir el mal físico y el mal moral.
El mal físico tiene como correlato lo que nos ocurre a nuestro cuerpo, por ejemplo, las enfermedades, etcétera. Y con respecto al mal moral, tiene que ver con el mal actuar de nuestro libre albedrío. Y es por eso que pecamos, nos dice San Agustín. Bueno, ahora vamos a pasar a la antropología de San Agustín. Como ustedes pueden ver en nuestro material, hay varios puntos importantes que me gustaría subrayar, y uno de ellos es la antropología de San Agustín. Dice nuestro material: para Agustín, el hombre es una unidad. Consiste que el alma posea al cuerpo, usa de él y lo gobierna. Acá hay una preeminencia del alma sobre el cuerpo. Es decir, el alma tiene más importancia que el cuerpo. Por eso usa de él y lo gobierna. Esto, por ejemplo, en siglos XVII, XVIII, los materialistas franceses no rechazarán brutalmente esta visión agustiniana. Pues bien, dice nuestro material: el alma es cierta sustancia dotada de razón que está allí para dominar y regir los cuerpos. El hombre tiene una naturaleza eminentemente espiritual y por consiguiente solo el alma. El cuerpo no es una constitución esencial. Como podemos ver en la filosofía cristiana, un elemento clave muy básico es que el cuerpo no tiene preponderancia, el cuerpo no tiene importancia, sino que se subraya solamente la importancia del alma. Recuerden ustedes que esta visión despectiva hacia el cuerpo ya se estaba gestando en Platón, pero en la filosofía cristiana se subrayará con más intensidad. Sigo. La sustancialidad del alma se funda en la conciencia del yo, que tiene tres momentos por sus actos. Aunque este yo permanece inalterable, estos tres momentos son la memoria, la inteligencia, la voluntad, que en otros términos es definido como amor en San Agustín. Estas tres facultades forman la unidad de las personas, que constituyen al yo, es decir, Raúl, por ejemplo, que recuerda, entiende y ama. Nos dice nuestro material: Agustín afirma que la esencia íntima del yo Raúl persona, está fuera de toda duda, de todo engaño. El yo existe verdaderamente. Entonces, hay que recordar que para San Agustín, el yo, Raúl persona, está constituido por la memoria, la inteligencia y la voluntad. Donde puedo recordar, entender y amar. Entonces, sigamos. Y si me engaño, nos dice nuestro material, pues si me engaño, recuerden ustedes la duda, que uno de los primeros descubrimientos de San Agustín era la duda, que al dudar encuentra una verdad, y que esta verdad es que puede dudar. Nos dice nuestro material: pues el que no existe en verdad ni engañarse puede, y por eso existe. Y si me engaño, y por eso existe, si me engaño. Acá la importancia para San Agustín es el hecho de dudar. Porque, repito nuevamente, dudar es lo que confirma una verdad y dudar es mostrar que existe. Acá podemos hacer una explicación de 1 hora del por qué San Agustín está haciendo eso, pero no me importa, no nos vamos a meter en eso. Solamente quiero que subrayen que en términos antropológicos, San Agustín entiende y da preeminencia al alma sobre el cuerpo. El alma gobierna el cuerpo y lo utiliza
como mejor lo quiera. Bueno, ahora, bueno, eso es todo lo que quiero que subrayen de San Agustín. Ahora pasaremos a la Edad Media. Aquí entraremos de a poquito con el pensamiento de Santo Tomás. Recuerden ustedes que San Agustín era platónico, hablaba del interiorismo, tiene una visión antropológica que subraya el papel del alma. Hablamos también del orden moral de las cosas, de cómo Dios ordenó la realidad y cómo también hay que obedecer las cosas que Él nos propone. Por otro lado, estuvimos hablando del mal, una cuestión muy importante en la filosofía de San Agustín. Hablamos de los tipos de males, recuerden ustedes el mal físico y el mal moral. Y bueno, eso. Ahora vamos a hablar de la Edad Media. Estamos hablando anteriormente de la patrística, que iniciaba a finales de la antigüedad que iniciaba a finales de la antigüedad hasta principios de la Edad Media. Pero ahora vamos a entrar de lleno en la Edad Media. Nos dice nuestro material. Edad Media, término utilizado para referirse a un periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, con la toma de Constantinopla por los turcos. No obstante, nos dice nuestro material, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente estas fechas que estamos mencionando ahora pueden cambiar. No lo tomemos no lo tomemos fijamente. Sigo. Nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural del continente. Parece que el término lo empleó por primera vez el historiador Flavio Biondo de Forli en su obra Historium ad Inclinationes Romanum Imperii Decadens. Décadas de historia desde la decadencia del Imperio Romano, publicado en 1438, aunque fue escrita 30 años antes. Pero, ¿qué más podemos decir sobre la Edad Media? Nos dice nuestro material, el término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad griega, la antigüedad clásica, y el Renacimiento. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno más de los que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo, nos dice nuestro material. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la Edad Media? Estamos hablando de la patrística y estamos hablando de la gran referencia que es San Agustín para ese momento cultural. Ahora pasamos al otro momento cultural importante, que es la escolástica. ¿Y qué nos dice nuestro material? En sentido estricto, es filosofía cristiana de la Edad Media. Se denominó Scholasticus en los primeros siglos de la Edad Media al maestro de artes liberales y más tarde al docente de filosofía o teología, que al principio, nos dice nuestro material, dictaban sus lecciones en las escuelas de claustro o de la catedral y después en la universidad. Recuerden ustedes que la universidad va a emerger en estos siglos y que posteriormente va a repercutir muchísimo culturalmente. Escolástica, nos dice nuestro texto, por lo tanto, y al pie de la letra, la filosofía de la escuela, escolásticos. Siguiendo un poco con esto, dice, desde el siglo V, tiempo en que se termina el mundo antiguo, hasta el siglo XIV, perdón, hasta el siglo IX, prácticamente no existe actividad filosófica.
La misión de los intelectuales de esta época era salvar del naufragio lo que resta de la cultura antigua. La labor de estos hombres fue la recopilación. Es decir, hubo un momento en la historia en que los textos de la antigüedad fueron desaparecidos, quemados, etcétera, etcétera. Y lo que hizo esta escolástica es salvaguardar los pocos materiales que existían en esa época. Recuerden ustedes que en las clases anteriores estamos viendo que muchos de los materiales de los escritos de los pensadores antiguos fueron quemados, fueron perdidos, etcétera. Tipo, viejo, tu libro no me interesa, a la hoguera. Fueron desechados. Pero hay que reconocerlo, hubo pensadores que recopilaron los pocos materiales que quedaban en ese momento histórico. Y que digamos, actualmente nosotros estamos legando el pensamiento de estos autores antiguos. Y hay que decirlo también que la labor fue gracias a la escolástica. Bueno, siguiendo un poco con esto, siguiendo un poco con esta cuestión de la escolástica, podemos ver que en el siglo IX, durante el Renacimiento carolingio, nos dice nuestro material, nacen las primeras escuelas palatinas, creadas en los palacios carolingios durante el siglo IX, y de ahí su nombre de Palatina, que luego se transformarían a las catedrales, abadías y conventos para constituirse al principio del siglo XIII en las famosas universidades europeas. Recuerden ustedes que las grandes universidades, como las conocemos ahora, tienen como nacimiento en el siglo XIII. Y esta se va a llamar escolástica, esa se va a llamar escolástica a un cierto saber cultivado en esas escuelas. Es por eso que cuando nosotros, es por eso cuando ustedes vayan a la universidad, tendrán que cultivar ciertos conocimientos. Por ejemplo, filosofía, psicología, periodismo, ciencia de la educación, historia, qué sé yo. Bueno, así emerge las universidades. Y nos dicen nuestro material, y este saber tiene un carácter eminentemente teológico y filosófico. En ese momento, ¿verdad? Es decir, verdad, a decir verdad, los problemas de la escolástica, tiene que haber una S, de las escolásticas, son ante todo dogmáticas, de formulación e interpretación, problemas dogmáticos de formulación e interpretación de dogmas, a veces de explicación racional y demostrativa. De esta manera, nos dice nuestro material, junto a la teología escolástica existe una filosofía escolástica, pero siempre subordinada a la teología. La escolástica trata pues problemas filosóficos que surgen con ocasión de cuestiones religiosas. De cuestiones religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda reflexión guarda una íntima relación con las cuestiones teológicas. La importancia de la teología para poder reflexionar filosóficamente es inmensa. Es decir, hay un peso importante de la teología para pensar. Si no pensás teológicamente, a la hoguera. A eso quiere llegar este apartadito. Bueno, vamos a seguir un poco. Siguiendo con lo que estábamos diciendo sobre la escolástica, dice nuestro material, este movimiento espiritual se ve impulsado aún más por tres nuevos factores que vienen a confluir simultáneamente y que actúan, no dice nuestro material, como nuevos resortes. Estos factores, los que determinan decisivamente la orientación intelectual del escolastismo, son el conocimiento de Aristóteles, el auge de las universidades y la actividad científica de las nuevas órdenes religiosas. Dato importante que no existía en la patrística. Recuerden ustedes que en la patrística y en San Agustín en específico
la importancia era Platón. ¿Por qué? Porque en ese momento los textos platónicos tenían un auge y tipo eran conocidos en ese momento histórico. Y en la escolástica se vuelve a conocer, se vuelve a dar importancia al pensamiento aristotélico, es decir, se encuentran textos de Aristóteles y estos textos de Aristóteles va teniendo repercusión en la escolástica. Y obviamente también el auge de las universidades que van convirtiéndose en claustros de pensamiento. Y por último, como bien dice, la relación con la relación científica con las órdenes religiosas. Y dice nuestro material, con esto se lleva al punto de máximo esplendor del pensamiento medieval y que acostumbramos, dice el material, designarla como la alta escolástica. El problema principal de la escolástica es la de llevar al hombre hacia la comprensión de la verdad revelada. La escolástica ejerció una actividad racional en la práctica, el uso de una filosofía determinada, ya sea neoplatónica o aristotélica, con la finalidad de llegar a la verdad religiosa, demostrarla y aclararla en los límites de lo posible y dotarla de un arsenal defensivo contra la incredulidad y las herejías. Recuerden lo que estábamos hablando hace rato. Deberían formar un corpus teórico que pueda defender y responder ante las problemáticas que estaban existiendo en ese momento. La escolástica, nos dice nuestro material, por tanto, no es una filosofía autónoma, como lo fue la griega, por ejemplo. Y su dato o límite es la doctrina religiosa, el dogma. ¿Qué queremos decir con esto? Que la filosofía estaba supeditada a la religión y que es la religión la que le permite reflexionar sobre esto o sobre esto. Cosa que no ocurría en la filosofía griega. Por eso, una filosofía autónoma. Siguiendo un poco, la escolástica, nos dice nuestro material, se extiende del siglo IX hasta finales del siglo XIV. Y su momento de mayor esplendor fue durante el siglo XII y, perdón, ahí dice X. Tiene que ser el siglo XII y el siglo, el siglo XII y el siglo XV. Del siglo XII al XV tiene que ser. Perdón, pero un pequeño error de tipeo. Los grandes representantes fueron San Anselmo, que fue el que inició con toda esta revolución escolástica, San Alberto Magno, que fue el maestro del autor a quien vamos a hablar enseguida, y Santo Tomás de Aquino, quien fue la figura cumbre de este pensamiento escolástico. Bueno, ahora vamos a hablar de Santo Tomás. ¿Quién rayos es Santo Tomás? Santo Tomás nació en 1224 y murió en 1274. Sí, creo que murió a los 50 años. Murió joven, relativamente. Bueno, dice nuestro material. Perteneció a la orden de los dominicos, a la que ingresó a los 20 años. Con Santo Tomás alcanzó su máximo esplendor del pensamiento escolástico, es decir, el pensamiento que hizo escuela en torno a Aristóteles, comentando, actualizando y corregido en sus dos obras más importantes, que fueron la Suma Teológica, un texto enorme, creo que tiene 5 tomos, enorme, y la Suma contra Gentiles. Acá podemos ver ya al inicio que la importancia de Santo Tomás, o sea, la importancia de Aristóteles en la escolástica. En cambio, en la filosofía patrística, el autor clave era Platón. Acá en Santo Tomás ya podemos ver que es Aristóteles y pueden ver ahí que lo comentan, que lo actualizan, que lo discuten, etc.
Pero nos dice nuestro material, de las obras de Aristóteles se conocía solo algunas partes de la lógica. Pero el impulso, también hay que decir que con este conocimiento de esas pequeñas obras de Aristóteles, que es las pequeñas partes de la obra de la lógica de Aristóteles, se armó todo un corpus lógico posteriormente a eso, ¿verdad? La gran aportación de estos pensadores escolásticos versa sobre la lógica. Por esto se dice mucho en historia de la filosofía que, que la escolástica, su gran aporte al pensamiento es la lógica. Cuando ustedes ven lógica simbólica, si se quieren meter en filosofía, encontrarán que los escolásticos son grandes referentes. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente. De las obras de Aristóteles se conocía algunas partes de su lógica, pero el impulso decisivo para la implantación del aristotelismo vino primero y principalmente por medio del comentador Averroes, un pensador español, filósofo árabe nacido en Córdoba en 1126 y muerto en 1198, y que fuera uno de los más importantes estudiosos de Aristóteles. Entonces, Averroes, el gran pensador, promotor del pensamiento Aristóteles en ese momento. Sigo. Eh, un punto importante que nos remarca nuestro material es que, en cuanto a la relación entre la filosofía y teología, o lo que es lo mismo, entre fe y razón, Santo Tomás afirma que la fe es norma negativa de la filosofía. Esto significa que cuando una proposición científica, es decir, una proposición obtenida por la razón, se encuentra en desacuerdo con una verdad de fe, dicha proposición es falsa. Acá nuevamente tenemos la problemática de que pesa más la fe que la ciencia. Pero existen verdades reveladas que también pueden ser demostradas racionalmente, como dice nuestro material. A este conjunto de verdades reveladas, pero demostrables, se lo denomina preámbulo de fe. No nos vamos a meter de lleno, así que no se preocupen, solamente vamos a mencionar. Sigo. En cuanto al servicio que la razón y la filosofía pueden brindar a la teología, señalemos por una parte, tiene un carácter instrumental. La filosofía es un instrumento de la teología. La teología utiliza la forma científica de la filosofía, silogismo, dialéctica, etc. Cosas que seguramente vamos a mencionar más adelante. Y por otra, la filosofía tiene un carácter subordinado frente a la teología. Es sierva de la teología. Y esto es lo que estamos hablando hace rato y que también se da en San Agustín. Ahora, pasemos a la antropología tomista. Y acá veremos muy fuertemente la influencia de Aristóteles. Dice nuestro material: el individuo humano es una sustancia única, compuesta de alma y cuerpo. El alma es simple, carece de partes, pero el alma posee potencia, es decir, posee determinadas capacidades de obrar y de pensar. Se encarga, nos dice nuestro material, de especializarse en el conocimiento de los objetos y del mundo en general. Santo Tomás toma el modelo aristotélico, lo que les trato, y de las tres formas de alma le añade dos más que son propias de él. Recuerden ustedes que en Aristóteles hablábamos de tres tipos de alma: vegetativa, pensativa e intelectiva. Santo Tomás agrega dos más. Y dice, las potencialidades del alma son el alma vegetativa, que pertenece a la vida en su nivel más bajo, las plantas, este es Aristóteles. El alma sensitiva es la que proporciona la sensación y aparece en las formas más elevadas de vida, y ella se refiere a los cinco sentidos, los animales. Este es Aristóteles todavía.
El alma apetitiva, esto ya es aporte de Santo Tomás, comprende las tendencias instintivas del hombre y los animales. La locomotiva, esto es otro aporte de Santo Tomás, abarca todo lo relativo al movimiento. Y por último, el alma intelectiva, esto es obviamente todavía, esto es Aristóteles, es la potencia puramente espiritual del pensar y la voluntad libre. Solo pertenece al hombre. Entonces, lo que quiero que subrayen en la antropología tomista, las potencialidades del alma. Recuerden que el individuo humano está compuesto de alma y cuerpo, y que el alma posee potencialidades. Y estas potencialidades son la vegetativa, la sensitiva, la apetitiva, la locomotiva y la intelectiva. Quiero que eso subrayen de Santo Tomás. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es la cuestión del conocimiento. Nos dice nuestro material. El método del conocimiento, según Santo Tomás, parte de la observación de la experiencia sensible acerca de las cosas que nos rodean. Esto obviamente sigue siendo Aristóteles. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos en la clase pasada sobre Aristóteles? De cómo, por ejemplo, a diferencia de Platón, el conocimiento emergía de la idea del todo pujurano. Y que en Aristóteles emergía por la observación de los datos sensibles. Acá, obviamente, Tomás sigue ese camino. Dice nuestro material, nuestras percepciones sensibles captan datos singulares y concretos, las cosas. Por ejemplo. Ahora bien, el auténtico conocimiento humano es el intelectual, que aprende las esencias universales. Es decir, yo puedo ver la cosa y mi intelecto es lo que trabaja las cosas que percibo. Y gracias a eso puedo aprender las esencias universales. Pero nos dice nuestro material, pero nos pregunta nuestro material, ¿y qué son las esencias universales? Son los conceptos. ¿Se acuerdan del gran descubrimiento socrático? Nos dice nuestro material, la epistemología tomista sigue los pasos de Aristóteles. Por eso, para ampliar más este tópico y evitar ser tan reiterativo, invento al alumno váyanse nuevamente a Aristóteles, porque ahí encontrarán muchos de los pensamientos tomistas emergidos ya en Aristóteles. Es decir, en Aristóteles están muchas de las bases del tomismo. Pues bien, ¿por qué? Porque en el aristotelismo se encuentran las fuentes para las justificaciones que buscaban Tomás y la religión. Y eso. Respecto al intelectualismo que hablábamos en la clase anterior, bueno, tal cual. Santo Tomás sigue al pie de la letra la idea de Aristóteles. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema bastante problemático, y que es las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios. De hablar de las 5 vías de las demostraciones de Dios, estaremos hablando de la metafísica de Santo Tomás, de la metafísica tomista. Bueno, vamos a leer un poco lo que nos dice nuestro material. En la demostración de la existencia de Dios, Santo Tomás rechazó el fundamento ontológico de San Anselmo, pues según él, dicho argumento realiza un salto ilegítimo del mundo de las ideas al mundo de la realidad. En San Anselmo, del simple hecho de tener la idea de Dios se deriva la necesidad de su existencia. ¿Cuál es el argumento de San Anselmo? El postulado de San Anselmo dice que el hecho mismo que yo tenga la idea de Dios, esto es puro platonismo, La idea de Dios, con esa idea de Dios, puede justificar la existencia de Dios. Bueno, es más complejo el argumento, pero básicamente es eso.
Santo Tomás rechaza esa visión, bueno, por ser platónico, obviamente, y porque necesita un argumento más sólido. Y entonces, Santo Tomás, a la inversa de San Anselmo, que iniciaba con la idea de Dios, Santo Tomás hace lo inverso. ¿Y qué se quiere? ¿Y qué queremos decir con esto? Dice nuestro material. En este sentido, Santo Tomás no partió de la idea de Dios como San Anselmo, sino tomó un camino diametralmente inverso. Partió de la experiencia sensible de los datos empíricos transmitidos por los sentidos. De las condiciones a posteriori. Este término a posteriori guárdenlo un chiqui porque seguramente vamos a hablar en Kant sobre lo a posteriori, lo que viene después de la experiencia. Que le brinda, nos dice nuestro material, la realidad, es decir, de las cosas que encontraba en la experiencia concreta y tangible. Subrayen, por favor, que Santo Tomás parte de la justificación de Dios de la experiencia sensible para poder llegar a justificar la existencia de Dios. ¿Por qué? Santo Tomás es aristotélico, por lo tanto realista, y es la razón por la cual se la conoce también como prueba a posteriori en oposición a San Anselmo, que es a priori. Lo a priori se puede entender como aquello anterior a la experiencia, por eso se subraya el papel de la idea. A posteriori, repito, a posteriori antes de la idea, a posteriori después de la experiencia. Estos dos términos voy a volver a tocarlos en Kant, pero por ahora subrayan estas ideas de lo a posteriori antes de la experiencia, a posteriori después de la experiencia. Por ahora quiero que tengan eso nomás en mente y después lo matizaremos mejor. Pues bien, dice nuestro material, de ahí arranca y haya 5 caminos distintos que conducía a un solo punto. Dios, 5 justificaciones para hablar de la existencia de Dios. Basándose en la concepción del entendimiento, dice nuestro autor, Santo Tomás remontó en sus 5 vías desde la mutable contingencia de las realidades del mundo hasta la inmutable necesidad de Dios. Esto es muy loco porque hasta ahora estas pruebas de la existencia de Dios son claras, más allá de que creamos o no en Dios. Inmutable necesidad de Dios. Es decir, remontó desde los afectos, pero ahí tiene que ser desde los efectos, perdón, error de tipeo, efectos a la causa. Tomen en cuenta, dice nuestro material, en cada una de dichas vías ustedes encontrarán los siguientes pasos. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Dice nuestro material, el punto de partida parte de algo que todo el mundo puede comprobar, datos empíricos reales que se presentan de modo manifiesto, nos dice nuestro autor, a los sentidos. Después pasa al principio de causa eficiente, aquello de lo que se parte los datos de la experiencia tiene siempre una causa para que ocurra, ya que las causas no suceden sin causas que la produzcan. ¿Qué quiere decir el principio de causa eficiente? El principio de causa eficiente, recordarán ustedes, que todo tiene razón de ser. Las cosas tienen una razón de ser y no es que están hechas por azar o porque están al pedo, como podemos decir vulgarmente, sino que todo tiene una razón de ser. Ahora, el siguiente punto dice, es el principio de imposibilidad de la serie causal. Por mucho que pretendamos alargar la cadena de causalidad, al final tendríamos que aceptar una causa primera. ¿Recuerdan ustedes la idea de motor inmóvil de Aristóteles? Pues bien, acá está sonando muy fuertemente eso, pero va a haber una gran diferencia. Ya veremos, ya veremos. Tranqui palanqui. Y después está el punto de llegada. Al final de la cadena de causalidad está Dios,
En Aristóteles era el motor del móvil, acá es Dios. Como causa primera o última. Luego Dios existe. Está el principio de causalidad, el principio de la imposibilidad y el principio de llegada. Recordemos que el principio de causalidad, perdón, el principio de causalidad, perdón, mentira, acá me olvidé el punto de partida, les pido disculpas. Punto de partida, causalidad eficiente, imposibilidad y punto de llegada. Punto de partida son las cosas que están a nuestra vista, el principio de causalidad eficiente, que es que todas las cosas tienen una razón de ser, el principio de imposibilidad, que nos dice que por menos que siempre va a haber un final dentro de la causa y que esta primera causa es el punto de llegada y este punto de llegada o de partida es Dios. Pero ¿qué nos dice nuestro material? Atendiendo y para redondear lo que estamos mencionando. De este modo, las pruebas a posteriori, después de la experiencia de Santo Tomás, es un movimiento de los efectos a la causa. Como ustedes recordarán, y acá viene lo que nos dice nuestro material, cuando hemos estudiado Aristóteles. Y dice nuestro autor, les sugerí que pongan atención en la teoría del primer motor o motor inmóvil, porque la volveríamos a encontrar cuando desarrollemos las 5 vías de Santo Tomás. Pues así vinculen y cotejen ambas teorías. Y hallarán, el fondo eminentemente aristotélico de la demostración tomista. Esto es clave. Ahora vamos a meternos de lleno en las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios. Esto obviamente va a ser el resumen del resumen, porque esto es mucho más complejo y, como siempre les repito, implica hablar más tiempo. Bueno, vayamos a la primera vía de la existencia de Dios. Nos dice Santo Tomás, todo lo que se mueve, todo lo que se mueve por otro. Pero tiene que ser, todo lo que se mueve por otro. Si aquello por lo que se mueve es también movido por otro, y este por otro, y así sucesivamente, no podemos alargar infinitamente la cadena si queremos hallar la verdadera y última causa del movimiento. Luego, es necesario concluir en la existencia de un primer motor que mueva sin ser movido. Y a este le denominamos Dios. Como deducirán, el primer motor aristotélico pasa a ser el Dios cristiano. Vamos a explicar un poco. Todas las cosas todas las cosas son movidas por otras cosas. Y todas estas cosas deben ser movidas por un motor que no es por nadie. Y este motor que no es movido por nadie, pero que a la par mueve todas las cosas, es Dios. Después vamos a discutir si quieren sobre eso. Entonces, la primera vía es la demostración de que debe existir de que debe existir alguien que mueva todas las cosas. Y ese alguien es Dios. Este es el resumen del resumen, versión Wikipedia Dios. La segunda vía, la primera vía es el movimiento. Todo lo que debe ser movido debe ser por alguien, y este alguien es Dios. La segunda vía es la causa eficiente, que nos dice nuestro material. Existen seres en el mundo, pero esos seres no se han producido a sí mismos. Luego tiene que haber sido hechos por otro. Luego este otro, y así sucesivamente. No podemos alargar la cadena en forma infinita si queremos encontrar la verdadera y última causa eficiente de todo lo contingente. Dice nuestro material, por lo tanto, es necesario concluir en la existencia de una causa sin que ella sea causada. Es decir, que sea efecto de sí misma. La causa y causada. Y esta última causa es Dios. ¿Cuál es la segunda vía para la existencia de Dios? La segunda vía, como podemos leer, es la causa eficiente. Debe existir una causa que haya producido todas las cosas.
Y esta causa debe producirse a sí misma, no debe depender de otra cosa para ser producida. Y esta causa y esta causa que es producida por sí misma y a la par produce las cosas es Dios. Tenemos una primera vía que es el movimiento, que todo lo que se mueve debe ser debe ser movido por alguien que no es movido por alguien, que no es movido por otra cosa, y ese es Dios. Tenemos una segunda vía que es todas las cosas fueron creadas o producidas por alguien y debe existir alguien que no necesite de otro para existir y que a la par produzca las cosas. Y ese alguien que no necesita otra cosa para ser causada es Dios. Vamos a hablar después de esto, así que tranquilo. Vamos a pasar a la tercera vía. Dice, la tercera vía es de lo contingente y lo necesario. Primeramente estamos hablando de la tesis del movimiento, segundo era el de la razón suficiente, ahora vamos a hablar de lo contingente y lo necesario. Dice nuestro material, existen en el mundo cosas que nacen y que mueren, con lo que resulta imposible que hayan existido siempre. Son contingentes. Esto es, son, pero pueden no ser. Ser y no ser según Aristóteles. Pero si todas las casas, pero si todas las cosas pueden no ser, entonces alguna vez tuvo que existir. Alguna vez existió. Luego, para que existan los seres que pueden no ser, tienen que haber un ser necesario que desde siempre. Tiene que haber un necesario que es desde siempre. No se puede alargar la serie causal si queremos encontrar el verdadero y último ser necesario, por lo tanto se impone concluir en la existencia de un ser necesario, y ese ser necesario es Dios. ¿Cuál es el argumento de lo contingente y lo necesario? Lo contingente y necesario versa sobre que existen cosas en un primer momento respecto a lo contingente, es decir, que pueden y no existir, que existen y después ya no existen. Por ejemplo, nosotros que tenemos cierta edad y tipo desaparecemos, morimos, etcétera, y existe lo necesario, aquello que no perece, aquello que siempre permanece y sigue estando a pesar de que nosotros ya no estemos. Y esto es Dios. Dios es aquello que siempre está a pesar de las cosas. Lo contingente, entonces, es lo que puede perecer, y lo necesario es aquello que no perece y sigue estando a pesar de todas las cosas. Y esta vía muestra que Dios es un ser necesario. Necesariamente Dios tuvo que crearnos, y obviamente es la importancia de la idea de lo necesario en esta vía. Ahora, pasamos a la cuarta vía. Estamos hablando de la vía del movimiento, estamos hablando de la razón suficiente, de lo contingente y lo necesario. Ahora partamos a los grados de perfección del ser. ¿Y qué nos dice nuestro material? La cuarta vía dice, se encuentran en el mundo cosas mejores y cosas peores, más o menos perfectas. Pero el más y el menos se dicen de diversas cosas, según se aproxime de diferentes modos a algo que sea más perfecto que las cosas. Existe, por otro lado, por lo tanto, algo que es perfectísimo y por consiguiente realísimo, real al máximo. Más lo que se dice máximamente tal en algún género, o sea, lo más perfecto en su género. Es causa de todos los individuos que están comprendidos en aquel género. Hay, por lo tanto, necesariamente algo que sea causa de la perfección, que en mayor o menor medida, no dice este punto, existen en las cosas. Y ese ser perfecto, y a ese ser perfecto hacia lo cual tienden las cosas. En resumen,
La cuarta vía habla de que existen cosas mejores, cosas peores. Y para tal debe existir la cosa mejorísima y la cosa perfectísima y la cosa super pura. Y estas cosas perfectísimas y todo lo que ustedes quieran es Dios. Dios es el grado perfecto del ser. Tenemos la tesis del movimiento, que todo lo que se mueve, todo lo que se mueve es gracias a Dios. Tenemos la razón suficiente, que todas las cosas están hechas porque hay una razón de la existencia, y esta razón de la existencia es Dios. El tercer movimiento era de lo necesario, que existen cosas que desaparecen y aparecen, pero hay algo que no desaparece, y esto es Dios, que es necesario. La cuarta vía es de la perfección, debe existir algo que es perfectísimo, y este algo perfectísimo es Dios. Eh, a ver. Bueno, pasamos a la ética tomista. Esperen que chicos. Perdón, acá me salté algo. Ay, perdón. Bueno, pasamos a la ética tomista porque me salté la quinta vía. Así que voy a buscar un poco eso y les voy a compartir. Pero bueno, voy a seguir con esto. Después les voy a compartir para que no haya problemas. Bueno, vamos a pasar a la ética de Santo Tomás. Y la ética de Santo Tomás obviamente sigue estando en sintonía con lo que nos dijo Aristóteles. Dice la ética tomista, nuestro material dice, parte de la ética eudemónica aristotélica, pero le concede una orientación eminentemente cristiana. Dice nuestro material, eh, la moral consiste de un movimiento del hombre hacia Dios. Esto nos lleva a la bienaventuranza que consiste en visión inmediata de Dios. Nuestro material eh, nos dice, por tanto, el fin último del hombre es Dios. Es Dios, y esto se alcanza por el conocimiento, por la contemplación. Recuerden ustedes que, que en Aristóteles se subrayaba muchísimo el papel de, eh, el papel de la intelectualidad, ¿verdad? Y por la contemplación. Y ahí por eso dice nuestro material que se subrayaba mucho el papel de la visión aristotélica de la suprema felicidad, como la contemplación A. Pero, dice nuestro material, sostiene, al igual que San Agustín, la existencia de una ley eterna que es la ley de Dios. El hombre como criatura racional, nos dice nuestro material, entre todas las demás, está sometido a la divina providencia de una manera muy especial, ya que se hace partícipe de esa de esa providencia, y esta participación de la ley eterna en el hombre se llama ley natural y las leyes humanas. La ley positiva, códigos, leyes, normas, deben de estar de acuerdo con la ley natural. Vamos a decirlo de una forma más clara: la ley eterna es la razón de Dios, el hombre participa de ella. Esta participación de la ley eterna es el hombre, se llama ley natural, y las leyes establecidas por los hombres. La ley positiva deben estar en armonía con la ley natural. Bueno, les cuento que ya son las 12 y nos falta todavía trabajar un poco más. Así que, como les dije anteriormente, no quiero extenderme demasiado, porque me parece un poco antipedagógico. Entonces lo que voy a hacer es quedarme hasta aquí, y la clase siguiente vamos a retomar Santo Tomás. Y ahí voy a agregar el quinto argumento que me falta subrayar. A ver, subrayar
de la demostración de la existencia de Dios en Santo Tomás. Me estoy fijando que no están viendo mi cara, no sé qué rayo ya le pasó a mi cámara, pero en fin. Vamos a dejar hasta acá Santo Tomás y en la clase siguiente vamos a terminar porque no les quiero quitar más tiempo. Así que cualquier duda, pregunta, pueden aprovechar la siguiente clase, pueden anotar, yo con gusto voy a responder y ayudarles. Así que bueno chicos, dejemos Santo Tomás hasta acá y en la siguiente clase vamos a terminar. Pero la pregunta esencial de siempre es que quiero saber qué les parece la clase. Hoy quieren que me vaya más lento, no sé. Les escucho, les escucho. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Aprovechen. Bueno, entonces, parece que me pueden ver otra. Lo que voy a hacer ahora es, voy a detener la grabación.